Bueno, el punto que vamos a ver ahora es cómo distribuimos las competencias entre esta federación y los estados que se federaron. Y como les dije antes del recreo, este punto es central, es clave, porque es determinar en un federalismo quién puede hacer qué cosa. De todo lo que dije la clase, perdón, antes del recreo, ya podemos inferir algunas cuestiones. Hay 4 niveles gubernativos establecidos en nuestra Constitución. 4 niveles de gobierno. El gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los gobiernos municipales. Parecería ser los distintos niveles gubernativos que hay. Son 4 niveles de gobierno. Siempre que entendamos que ciudad de Buenos Aires y provincia son algo distinto. Sobre esto voy a decir algo cuando hablemos de la ciudad. En cambio, escuchen este término, sujetos de la relación federal, o sea, sujetos que arman la relación federal, son 3 nada más. La nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué y qué significa estos sujetos que arman la relación federal? Porque como dije en algún momento, la federación es una federación de estados provinciales y la ciudad de Buenos Aires. Esos son los estados que se federaron. Esos son los estados que conforman la federación. Si bien los municipios son estados de existencia obligatoria, no participan directamente del juego de la federación, lo hacen por intermedio de las provincias a las que pertenecen. Quienes participan directamente del juego de la federación son la ciudad de Buenos Aires, las provincias y la nación. Son las que tienen que acordar la coparticipación, son las que mandan representantes al Senado, que es un órgano de gobierno de la federación, son las que, en definitiva, traban lo que se llama la relación federal. ¿Está? El principio rector que marca la lógica de funcionamiento de nuestro federalismo está establecido en un artículo importante. Yo lo llamo el principio rector de reparto de potestades entre la nación, las provincias. Es el 121. Y acá estamos empezando a hablar de lo que se llama relación de coordinación. ¿Qué dice el 121? Lo leen ustedes. ¿Pueden leerlo, por favor? ¿Alguien puede leerlo? Artículo 121. Hmm. Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Fíjense qué interesante, porque este artículo en 3 renglones también sintetiza parte de nuestra historia. Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. O sea, ¿qué poder va a tener el gobierno federal? El poder que da la Constitución, digamos, ¿no? El poder que por medio de la Constitución delegaron las provincias, exactamente. Entonces, fíjense como regla mnemotécnica, ¿no? Si yo estudio qué puede hacer el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial Nacional, en algún punto obtendré que no pueden hacer los gobiernos provinciales, que dejaron de poder hacer. Primer punto. Segundo punto, analicemos esa frase. Las provincias conservan todo el poder. Y entonces yo les pregunto,
¿quién tenía el poder originario, por lo menos para el relato de nuestra Constitución? ¿Quién era el titular del poder originario? ¿El Estado Nacional? No, al contrario, las provincias. El Estado Nacional no existía, la Argentina no existía. Primero existen las provincias, a nivel Estado, ¿eh? Repito, para nuestra Constitución, no digo que esto sea verdad o no históricamente, eso será otra discusión, pero para nuestra Constitución, escuchen y analicen. Las provincias conservan todo el poder no delegado. Si conservan, ¿quiénes tenían el poder originario? Las provincias. Las provincias son las que tienen el poder soberano originario para nuestra Constitución. ¿Y cuándo ese poder provincial dejó de ser soberano? ¿En qué momento? Cuando se formó el Estado Nacional. Brillante. Cuando se formó el Estado Nacional. Cuando se formó ese Estado Nacional, ese poder soberano de las provincias dejó de ser soberano. ¿Por qué? Porque las provincias, mediante ese proceso constituyente originario, le empiezan a reconocer un poder superior, que es el del Estado Nacional, que se está conformando por ese proceso constituyente. Hago una salvedad. Después ustedes en historia o en teoría política estudiarán si la Argentina empezó antes o empezó después, si la idea de argentinidad, cuándo apareció, con las invasiones inglesas, que qué sé yo, no me importa, no estoy discutiendo eso. Yo estoy hablando de la conformación jurídica. Y en este punto, las provincias se entienden previas, anteriores al Estado Nacional. De hecho, es por voluntad y elección de las provincias. Acuérdense del preámbulo. Acuérdense del preámbulo. Es por voluntad y elección de las provincias que arrancamos el proceso constituyente originario. Entonces, el eje central en toda esta historia son las provincias, que anteceden al Estado Nacional, que eran soberanas y dejaron de ser soberanas para ser autónomas. ¿Por qué? Porque perdieron poder, perdieron potestad a favor de ese Estado Nacional. Entonces, el 121 es un artículo extraordinario, porque me dice que el poder originario era de las provincias y que ahora les queda el poder residual, entendiendo por residual aquel poder que no delegaron al Estado Nacional. ¿Ok? ¿Ok? Y acá hago una salvedad teórica, no tanto relacionada con nuestra Constitución. Si ustedes el día de mañana empiezan a leer textos relacionados con el federalismo, no necesariamente jurídicos, van a escuchar o les va a aparecer este concepto, estos dos conceptos. Por un lado, federalismo dual y por otro lado, federalismo cooperativo. Por un lado, federalismo dual y por el otro lado, el federalismo de concertación o de cooperación. El modelo de federalismo dual entiende que la división de competencias entre el Estado federal y los estados federados es tajante en todos sus términos. Ustedes hacen esto y tienen prohibido hacer todo esto, y a la inversa, ustedes hacen esto y tienen prohibido hacer todo esto. Esa división tajante de competencias es denominada como federalismo dual, aquel que discrimina concretamente qué puede hacer cada nivel de gobierno prohibiéndole al otro hacer lo mismo. Por otro lado, hay una figura de lo que se llama federalismo cooperativo o de concertación. ¿Qué es este federalismo cooperativo o de concertación? Entender que sí hay competencias exclusivas y prohibidas al otro, pero que la mayor parte de las competencias o una gran parte de las competencias requieren acuerdo, requieren concurrencia, requieren compartir
responsabilidades en el marco de lo que se denomina la lealtad federal. Este segundo modelo, es decir, este que dice, es cierto, hay cosas prohibidas, pero hay cosas que deben hacerse en conjunto, es el modelo que parecería estar imperando en los últimos fallos de nuestra Corte Suprema. Parecería que este es el camino hacia donde vamos, esta idea de nadie puede hacer nada sin consultar al otro, por lo menos en determinadas materias compartidas. Esta lógica parecería estar impregnando por lo menos los fallos de nuestra Corte Suprema cuando habla de federalismo, y al calor de lo que la Corte llama buena fe y lealtad federal. ¿Qué es la buena fe y la lealtad federal? Que ningún miembro de la federación haga nada sin tener en cuenta qué opinan, qué deciden los otros miembros de la federación. Que las medidas sin consultas, a priori, violarían esa lealtad federal. En este contexto, ahora, teniendo en cuenta el principio general, este del 121, las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, las provincias conservan. Vamos a ver si, vamos a definir primero claramente qué cosas parece que sí están claramente prohibidas a unos y a otros. Algunas ustedes ya las conocen. Por ejemplo, la nación puede hacer constituciones, las constituciones de las provincias, ¿sí o no? No. Bien. Entonces, la nación no puede meterse en el diseño institucional de la provincia. Ahí hay una prohibición clara. Solo puede meterse si hay un tema de intervención federal y tampoco en el diseño de las instituciones, sino para restablecer la forma republicana de gobierno. Pero entonces ahí hay una prohibición clara. Ahora vamos a analizar un artículo que lo vamos a leer, ahí les pido que pongan onda para leerlo, que es el 126, que establece algunas prohibiciones claras a la inversa que tienen las provincias por haber sido cuestiones que le delegaron al gobierno nacional. ¿Está bien? Entonces, vamos a leer el artículo, y este es muy importante que lo conozcan, no pido de memoria, pero sí que lo conozcan, que es el 126. Lo vamos a leer de corrido y después me voy a detener en algunos puntos. ¿Quién lo puede leer? Las provincias no ejercen el poder delegado a la nación, no pueden celebrar tratados parciales de carácter político, ni expedir leyes sobre comercio o navegación interior o exterior, ni establecer aduanas provinciales, ni acuñar moneda, ni establecer bancos con facultades de emitir billetes sin autorización del Congreso Federal, ni dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería después que el Congreso los haya sancionado, ni dictar especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización, bancarrotas, falsificación de moneda o documentos del Estado, ni establecer derechos de tonelaje, ni armar buques de guerra o levantar ejércitos, salvo el caso de invasión exterior o de un peligro tan inminente que no admita dilación dando luego cuenta al gobierno federal, ni nombrar o recibir agentes extranjeros. ¿Cuántas cosas parecen no poder hacer las provincias? ¿Vieron? Ahora vamos a hacer un trabajo, lo voy a hacer yo, pero le pido a ustedes que estén atentos, de relacionar la prohibición a la provincia con la habilitación al gobierno federal, por lo menos en algunos puntos. Vamos a empezar, acá les pido que anoten esto. Vamos de vuelta con el 126. Entonces, el 126 dice, y empezamos, las provincias no ejercen el poder delegado a la nación, no pueden celebrar tratados parciales de carácter político. Acá me detengo. Y esto tiene un correlato histórico importante. ¿Qué es esta prohibición? Esta prohibición intenta evitar ligas provinciales de carácter político que fragmenten a la nación. Si ustedes recuerdan un poquito de historia nacional,
la Liga del Interior, la Liga Federal, la Liga Unitaria, todas estas ligas que la Liga Federal, que agrupaban provincias con carácter político, está prohibido. O sea, mañana no puede haber una alianza política entre la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe, por ejemplo. ¿Sí? Sí, y acá anoten un artículo porque está en el 24, las provincias pueden crear regiones, pueden hacer alianzas, pero con fines no políticos. Por ejemplo, pueden dos provincias decidir crear una región de producción vitivinícola o crear un emprendimiento turístico conjunto o establecer el armado de determinadas facilidades para determinadas industrias en conjunto. Eso sí lo pueden hacer. Lo que no pueden hacer las provincias es armar ligas o alianzas políticas. Todo tratado o acuerdo político entre las provincias debe incluirlas a todas y a la nación. ¿Ok? Primer punto. Segundo punto. Profe, disculpe, Sí. ¿cuál era el artículo que prevé que se pueden crear alianzas no políticas? No, que no son alianzas no políticas. Esa es una traducción que hice yo. Crear regiones para el desarrollo. Es el 124. Lo leo para que veas en qué términos. Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines. Y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la nación y no afecten las facultades delegadas al gobierno federal o el crédito público de la nación, con conocimiento del Congreso Nacional. La Ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca al efecto. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Este es el 124. Seguimos con el 126. Volvemos a ver el tema de las prohibiciones. Las provincias no pueden expedir leyes sobre comercio o navegación interior o exterior, ni establecer aduanas provinciales. Fíjense, esta prohibición a las provincias juega con el artículo 9 y 10 de nuestra Constitución. El 9 dice, en todo el territorio de la nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso. Y con el 10, que dice, en el interior de la República es libre de derechos la circulación de los efectos de producción o fabricación nacional, así como la de los géneros y mercancías de todas clases despachadas en las aduanas interiores. O sea, el comercio, las aduanas son federales. El comercio interprovincial es federal, no es una materia que pueda ser reglada por las provincias. ¿Sí? Las provincias no pueden crear aduanas interiores y las provincias no pueden evitar la circulación de mercancía dentro del país. Complementa esto, ahora como facultad del Congreso, el artículo 75, inciso 15. Y acá les adelanto algo que va a empezar a ser una constante. Gran parte de las prohibiciones del 126 las vemos como habilitaciones del Congreso en el 75. El 75, inciso 15, dice, ya estoy, corresponde al Congreso, perdón, 75, inciso 13, corresponde al Congreso reglar el comercio con las naciones extranjeras y de las provincias entre sí. Repito, corresponde al Congreso reglar el comercio con las naciones extranjeras y de las provincias entre sí. Volvemos al 126, que es la prohibición. Las provincias no pueden expedir leyes sobre comercio o navegación interior-exterior, ni establecer aduanas.
Entonces, esta parte que es prohibición, juega con el 9, juega con el 10 y juega con el 75, inciso 13 de la Constitución. ¿Pero ven que hay un todo coherente acá? Las provincias no pueden interferir en lo que se llama el comercio interjurisdiccional. Las provincias no pueden establecer aduanas interiores. Las provincias no pueden prohibir la circulación de mercancías, de efectos, aún los que vengan desde el extranjero, una vez que entraron al territorio nacional, son de libre circulación. ¿Ok? ¿Alguna consulta con respecto a esto? ¿Alguna consulta? ¿No? No, profe. Perfecto. Vamos entonces a seguir. Las provincias no pueden acuñar moneda ni establecer bancos con facultades de emitir billete sin autorización del Congreso. Esto es un punto clave. Quien emite moneda nacional es solo el Estado Nacional con autorización del Congreso. Algunos se acordarán que durante la crisis del 2001 muchas provincias emitieron patacones, quebrachos, lecop, lecor, que eran una especie de moneda. Y me van a decir, pero ¿cómo dice el profesor que las provincias no pueden emitir billetes si yo cobraba en patacones, que era una especie de moneda de la provincia de Buenos Aires? ¿Alguien se acuerda de esto o son todos demasiado pequeños para este punto? ¿Alguien se acuerda de esto? Claro, no eran monedas, ahí está bien como dice Mario, no eran monedas, parecían monedas, pero en realidad eran títulos de deuda pública de cada provincia. O sea, estaban prohibidos como monedas, pero la verdad que las provincias no los emitieron como monedas, lo emitían como títulos de la deuda pública a ser pagados al portador de ese bono. En la práctica funcionaban como monedas, por eso se lo denominaban cuasi monedas. Y acá viene tal vez lo más importante. Las provincias no pueden dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería después de que el Congreso los haya sancionado. ¿Qué son estos códigos? ¿Tienen idea ustedes? ¿A qué les suena los códigos de fondo? Son leyes, sí. ¿Pero qué es el Código Civil, Comercial, Penal y de minería? ¿Qué son estos códigos? ¿Qué regula el Código Civil? ¿Qué regula el Código Penal? ¿Qué regulan las leyes laborales? ¿Qué regulan? ¿Tienen alguna idea de esto? No, sinceramente no. Bien, perfecto. Fíjense que acá está como prohibición, ¿no? Vamos a ir al 75, inciso 12. Muy importante. Lo voy a leer entero. Es largo, aguántense. Pero fíjense que suena como contrario también a esta parte del 126. Recuerden, el 126 es prohibición a las provincias. El 75 es competencia del Congreso Nacional. Corresponde al Congreso, escuchen, dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería del trabajo y seguridad social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeran bajo sus respectivas jurisdicciones. Y especialmente, leyes generales para toda la nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la Argentina, así como sobre bancarrota, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento de juicios por jurados.
Voy a precisar esto. Los códigos de fondo que no puede dictar las provincias y que sí puede dictar el Congreso Nacional son todos esos conjuntos de normas que rigen los aspectos de nuestra vida en comunidad más básicos. Por ejemplo, buena gente. No, ella los martes con nosotras no trabajaría porque yo estoy en casa. Me queda diciembre, yo no sé Patricia, pero quiero mi vecina con la que arreglé para diciembre, porque el dono va a venir ahora en noviembre, que empezamos a... Tengan cuidado con esto, chicos y chicas, porque puede ser medio complicado para ustedes. Hay que tener mucho cuidado con esto de la virtualidad, ¿ok? Bien, ¿qué son estos códigos? Por ejemplo, el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial establece lo que pasa cuando nacemos, cuando nos morimos, cuando nos casamos, cuando tenemos hijos. El Código Civil y Comercial establece el conjunto de normas que reglan nuestras relaciones privadas. ¿Sí? Cuando vamos y compramos un libro, esos son normas del Código Civil y Comercial. ¿Sí? Cuando nos caemos en la calle, nos tropezamos, nos rompemos un brazo y queremos demandar al que nos hizo tropezar, eso es Código Civil y Comercial. Cuando vamos con el auto y chocamos, ahí aparece el Código Civil y Comercial. Ahora, si matamos a alguien, aparece el Código Penal. El Código Penal es el que regula qué conductas que hacemos son delitos o no son delitos. ¿Y qué pasa cuando hacemos esas conductas? ¿Está? Entonces, los códigos de fondo contienen normativas que hacen a nuestra relación en sociedad, a nuestras convivencias básicas. En algún caso, en el aspecto civil y comercial, en otro caso en el aspecto laboral y en otro caso en el aspecto penal. ¿Qué pasa si nos despiden? Sin causa. ¿Nos tienen que indemnizar? Sí, ¿cómo? Código laboral, ley laboral. Todas esas normas no las pueden emitir las provincias y son normas nacionales. Por eso, en nuestra federación, la normativa que regula el matrimonio es la misma de Ushuaia a La Quiaca. Por eso, en nuestra federación, la normativa que regula el robo o el asesinato, penándolas, es la misma de Ushuaia a La Quiaca. ¿Por qué es la misma? Porque es una facultad que las provincias delegaron al Estado Nacional. Y acá quiero hacer un llamado. Ustedes verán series o películas de lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, en el federalismo norteamericano, esta delegación de las provincias a la nación no existe. Los estados federados norteamericanos conservaron el poder de emitir la normativa de fondo. ¿Qué significa esto? Que por ahí, en un estado norteamericano, el consumo de marihuana está permitido, mientras que en otro está penado. Que por ahí, en un estado norteamericano, existe pena de muerte y en otro no. Que por ahí, en un estado norteamericano, se pueden casar personas del mismo sexo y en otro no. Que por ahí, en un estado norteamericano, una persona con su fortuna puede declarar que heredero es un animal, su mascota, y en otro estado no, solo pueden ser herederos seres humanos. Y así. ¿Por qué eso es así en Estados Unidos y acá no? Por nuestro 126 y por el 75, inciso 12, porque nuestros constituyentes entendieron que nuestro federalismo en este punto iba a ser mucho menos federal que su modelo norteamericano. Y entonces se concentró lo que se llama la normativa de fondo. Es decir, independientemente del juez que lo aplique,
que eso sí dependerá de cada ley provincial, la norma de fondo que se aplica es exactamente la misma. Es la ley nacional que aprobó el código respectivo. ¿Alguna duda en relación a esto? Acá detengámonos porque este es un tema importante. ¿Alguna duda en relación a esto? Es un tema realmente importante este. O sea, No, a profe. nivel nacional rige el mismo Código Civil, Penal, y solo lo puede modificar el Congreso. Exactamente. Entonces, por ejemplo, un gobernador de provincia no podría decir, podría decirlo, pero sería falso si dijera, en mi provincia voy a hacer las penas más duras, más graves. ¿Sí? No, Mario, vos decís entonces, los códigos que rigen son los emitidos por la nación en las provincias. No entiendo. La nación sanciona, porque los códigos no se emiten, se sancionan. Son leyes los códigos, los hace el Congreso. Y esto rige en toda la Argentina y no pueden las provincias regular esas materias. Por ejemplo, ¿podría una provincia hacer una ley de matrimonio distinta a la ley nacional? No, porque la ley de matrimonio forma parte del Código de Fondo en materia civil. Entonces, esa es una materia por el 126 prohibida a las provincias, por el 75, inciso 12, reconocida al Congreso de la Nación. ¿Está? ¿Podría una provincia decir, bueno, en mi provincia no se pagan más indemnizaciones y modifico la ley de contrato de trabajo? ¿Podría una provincia hacer eso? No, porque la ley de contrato de trabajo es normativa de fondo en materia laboral y eso es un código de fondo. Y si es código de fondo, el único que puede hacer eso es el Congreso Nacional, no las provincias por medio de sus legislaturas. ¿Está claro esto? Sí. El problema que complica además la cosa, y más para el que no viene del universo de lo jurídico, es que como regla general, volvamos a esta idea de que tenemos niveles superpuestos, ¿no? El federalismo significa que yo tengo un poder ejecutivo nacional, un poder legislativo nacional y un poder judicial nacional. Esto lo vimos, ¿no? Pero también tenemos un poder ejecutivo provincial en cada provincia, un poder legislativo provincial en cada provincia y jueces provinciales en cada provincia. Eso organizado por cada constitución nacional. O sea, si ustedes mañana se tienen que ir a trabajar a una provincia, van a tener que leer la constitución de esa provincia para ver cómo está organizada y empezar a estudiar eso. Cada provincia, vimos por el 5, que puede autoorganizarse, mientras respete la Constitución Nacional y todo lo que fuimos viendo. Los jueces provinciales aplican las leyes provinciales. Los jueces federales aplican las leyes federales. Pero los códigos de fondo los aplican tanto los jueces federales como los jueces provinciales. Es decir, si ustedes mañana se casan en Salta y después se divorcian, el juicio de divorcio se va a hacer de acuerdo a la normativa de fondo del Código Civil y Comercial. Pero el juez que va a intervenir y el procedimiento va a ser provincial. A eso se lo llaman los códigos procesales. Cada provincia tiene sus códigos procesales para ir a los jueces provinciales. Pero el código de fondo es el mismo en todo el país. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda de esto?
No, profe. Seguro, piensen bien si entendieron esto. Es un tema que nos ayuda a entender cómo funciona nuestro federalismo. Porque hasta acá estamos en la fácil. Estas son esas materias que dije claramente prohibidas a uno y habilitadas a otro. Ahora vamos a empezar a ver materias en que los dos pueden meterse. ¿Está bien? ¿Hasta acá estamos? Sí, sí. Bien. Bien. Bueno, entonces recordemos algunas cuestiones. Nacionalidad. ¿Una provincia puede establecer una nacionalidad distinta? No. Las reglas de nacionalidad son federales. ¿Está bien? Las normativas sobre contrabando, sobre falsificación de moneda, y agrego yo sobre tráfico de estupefacientes, son nacionales. Son nacionales. ¿Está? Entonces ahí intervienen los jueces federales, las autoridades federales, aunque estén territorialmente asentadas en territorio de las provincias. ¿Sí? Ahora, si hay un robo, una estafa, bueno, ahí intervienen los jueces provinciales, pero aplicando la normativa nacional en esa materia. Esto sería un poquito la división que establece este artículo 126. ¿Qué otras cosas no pueden hacer las provincias claramente especificadas? No pueden establecer ejércitos. Esto es importante entenderlo. La defensa, esto es lo que denominamos Fuerzas Armadas, es una competencia federal del Congreso y del presidente. Las provincias no pueden tener Fuerzas Armadas. En cambio, y acá empieza a aparecer una palabra que voy a empezar a usar mucho en lo que queda de clase, la seguridad es un tema en donde ambos niveles de gobierno participan. Hay policías provinciales y hay policía federal o fuerzas de seguridad federal. Entonces, la defensa nacional es una materia nacional, pero la seguridad interior es una materia federal y provincial también. ¿Sí? Las Fuerzas Armadas nacionales. Fuerzas de seguridad hay nacionales, prefectura, gendarmería, policía federal, policía de seguridad aeroportuaria y también provinciales. Todas las policías provinciales. ¿Está? Meto ahí también la de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ese es un punto también a tener en cuenta. ¿Qué cuestión excepcional habilitaba nuestra Constitución? Pensemos que estamos hablando en la época de las carretas, literalmente. Que las provincias podían, en caso de invasión exterior, armar un ejército. Piensen en lo que tardaba en llegar el ejército si estaba en la capital a las provincias. Tardaba un montón. Entonces, ¿qué hago en el entretanto? Bueno, provincia, te habilito a defenderte. Esta era una potestad excepcional que tienen las provincias, en donde ahí sí podrían reclutar o armar ejércitos en caso de que exista una invasión exterior para repelerla. ¿Está? Ahora vamos a ir a empezar a hablar de materias que entendemos que son concurrentes, tanto de la nación como de las provincias. Para eso vamos a leer dos cláusulas muy importantes del artículo 75. El artículo 75, inciso 18 o inciso 10 y inciso 19. Yo acá voy a hacer un cortecito de 5 minutitos. Les pido a ustedes como tarea, y ahora volvemos, que lean para ustedes el 75, inciso 18,
y el 75, inciso 19. Y traten de entender qué cuestiones, pese a estar insertas dentro de las potestades del Congreso, ustedes podrían considerar como concurrentes o compartidas entre la nación y las provincias. O sea, la consigna es que se tomen 10 minutitos, yo apago la cámara, ustedes leen el 75 inciso 18 y el 75 inciso 19 y tratan de averiguar con su criterio qué cuestiones enumeradas ahí son compartidas pese a estar enumeradas dentro de lo que es la potestad del Congreso. ¿Ok? Y cuarto y 16 nos volvemos a encontrar. Háganlo, por favor. Bueno, voy a leer estos incisos y después los sometemos a discusión. El 75, inciso 18, que se conoce como cláusula del progreso, dice: corresponde al Congreso
proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias y al progreso de la Ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo. Esta es una cláusula, por eso se le llama la vieja cláusula del progreso, escrita en la Constitución de 1853. En cambio, el inciso 19 es la nueva cláusula del progreso. Esta cláusula aparece con la reforma del año 94 y dice lo siguiente: corresponde al Congreso proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Proveer al crecimiento armónico de la nación y al poblamiento de su territorio. Promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado será la Cámara de origen. Sancionar leyes de organización y base de la educación que consoliden la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales, que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor, el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales. Bien. Si bien, repito, son cláusulas relacionadas con las competencias del Congreso, ¿en qué materias ustedes consideran que acá habría potestades concurrentes o compartidas con las provincias? Yo lo relacioné con el artículo 124, que hablaba de que es posible que las provincias creen acuerdos para el desarrollo. Regiones para el desarrollo. ¿Qué sería lo concurrente? Está bien igual, ¿eh? ¿Qué sería lo concurrente? Por ejemplo. El progreso económico. Claro, muy bien, muy bien. Y promover industrias. A ver, esta idea de que la promoción de industrias, buscar el desarrollo económico, los acuerdos económicos, como dice Camila, a ver, es concurrente, claro. Las provincias en sus territorios y en sus ámbitos de competencia pueden claramente hacer lo mismo. Y acá podemos hacerlo coordinando, compartiendo o concurriendo. En tema de la promoción de los capitales extranjeros es relativo en el punto a que si eso importa endeudamiento externo, ya leímos por el 124 que las provincias no pueden comprometer el crédito de la nación. O sea, si las provincias quieren buscar crédito externo, tienen que tener el acuerdo. A ver, en nuestro estado no creo que nadie vaya a invertir en la provincia, pero si ponele que pasara, como eso genera la posibilidad de comprometer el crédito de la nación, es la nación en la que tiene que avalar que la provincia busque esto. Pero después, buscar nuevas industrias, el tema de buscar nuevas tierras, incluso construir ferrocarriles provinciales o cualquier otra industria local, por supuesto que es una potestad que puede usar la nación y que puede usar las provincias, y que ambos pueden ponerse de acuerdo, pueden concurrir, ¿sí? Está muy bien este ejemplo. ¿Qué otro ejemplo han visto en el 19, por ejemplo? Fíjense la educación. La educación, acuérdense que el 5 decía que las provincias se encargan de la educación primaria.
Y acá, en el 19, tercer párrafo, vemos que el Congreso sanciona una ley de educación. Pero ¿cómo es esa ley de educación? ¿Qué potestad? ¿La educación es una potestad nacional? Analicen esto. Analicen, ¿qué pasa con la educación? En el artículo 5 habíamos hablado de que las provincias deben garantizar la educación primaria. Bien. Y eso Y ahora, ¿y acá qué dice el 19 de la educación? Corresponde al Congreso, lo vuelvo a leer, sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales, que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. O sea, acá la palabra clave es sancionar leyes de organización y de base. ¿Esto qué significa? Que acá hay una potestad concurrente. La nación crea una ley de base, es la famosa Ley Federal de Educación, pero después cada provincia tiene su propia ley de educación también. Entonces, en principio, la educación es una potestad concurrente en donde hay una prevalencia provincial, en tanto no vaya en contra de la Ley Federal de Educación. ¿Está? Esta es una potestad claramente concurrente, ¿sí? De la nación acotada, porque tiene que armar una ley de base, una ley general, y principalmente de las provincias. Lo mismo la salud. La salud también es una materia local. Ahora, ustedes me van a decir, momentito, si estamos en una pandemia y puede haber contagio entre provincias, eso ya deja de ser local. Claro, eso ya deja de ser local. Todo lo que importe tránsito jurisdiccional que vaya de una provincia a otra, efectivamente deja de ser local y pasa a ser federal. ¿Por qué? Por el 75, inciso 13, reglar el comercio con las naciones extranjeras y de las provincias entre sí. De esta idea de que lo que pasa de una provincia a otra ya pasa a ser un tema federal, tomamos que lo interjurisdiccional, lo que comprende a más de una provincia, pasa a ser federal. ¿Está? Por eso la electricidad es federal, por eso las telecomunicaciones son federales, porque son materias interjurisdiccionales. Entonces, educación y salud, en principio, tienen, si bien son temáticas concurrentes, tienen una prevalencia provincial. En principio, en principio. ¿Algún otro ejemplo? Todo lo relacionado, como decía la compañera, con el desarrollo armónico, con las políticas de empleo, con las políticas para el crecimiento, son materias también que puede hacerlo uno, otro o los dos. ¿Sí? O los dos. ¿Sí? Establecer políticas a favor de la investigación científica, polos de desarrollo tecnológico. Eso es una potestad que puede hacer cualquier Estado en la Argentina. ¿Está claro hasta acá más o menos esto?
Sí. Bien, me voy a detener ahora un poquito en qué pasa con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuál es su estatus jurídico hasta el momento. Hasta el año 94, la Ciudad de Buenos Aires no elegía quién lo gobernaba. Hasta el año 94, la Ciudad de Buenos Aires era la capital federal y nada más. Y quien elegía al intendente era el presidente de la nación, quien era el jefe directo de la capital federal. Es decir, todas las personas que vivían en la ciudad de Buenos Aires sí votaban diputados nacionales, sí votaban presidente y vice, pero no podían votar quién los iba a gobernar en el carácter de intendente, porque eso lo elegía directamente el presidente de la nación. Uno de las imposiciones de Alfonsín frente a Menem, cuando se firma el Pacto de Olivos en el año 94 para la reforma del 94, fue que los habitantes de la ciudad de Buenos Aires pudieran elegir ellos directamente quién los iba a gobernar. La Convención Constituyente del año 94 entonces sancionó lo que hoy conforma el artículo 129 de la Constitución, creando un ente distinto, denominado Ciudad de Buenos Aires. ¿Alguien puede leer el 129 de la Constitución? ¿Alguien puede leer el 129 de la Constitución? Yo lo leo. Dice, la Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado Nacional mientras la Ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación. En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan a ese efecto, dicten el estatuto organizativo de sus instituciones. Bien. Acá vamos a ir pasando por distintos estadios. Primero, antes de la reforma del 94, cuando esto se empezó a conversar, hubo una postura, en general liderada por el ex gobernador Antonio Cafiero, que decía, no, la ciudad de Buenos Aires tiene que volver a la provincia, porque fue la provincia la que en el año 1880 la cedió para ser capital federal. Esta era una postura. Otra postura decía, no, la ciudad de Buenos Aires ya es una entidad distinta a la provincia de Buenos Aires. Han pasado muchísimos años desde que se federalizó, repito, 1880, más de 100 años, y hoy por hoy la ciudad es una entidad política diferente, con más de 2 millones de personas, casi 3 millones de personas que la habitan, distinta a la provincia de Buenos Aires. Otras voces decían, hay que armar una nueva provincia entre la capital y parte del Gran Buenos Aires para hacer mejor, más fácil administrada este monstruo, este conglomerado urbano infinito que arranca en el Río de la Plata y termina casi sin interrupción allá por Luján. ¿Sí? Lo vemos desde el oeste. Porque en definitiva, más allá de los límites en los planos, si vos tenés la suerte de entrar por avión a la ciudad de Buenos Aires, ves que se va hasta el infinito, no para en la General Paz. El aglomerado urbano es un todo entre ciudad y conurbano. Estas y otras eran las posturas que estaban dando vuelta. La realidad es que la Convención Constituyente estableció este artículo 129 que tiene algunos puntos para marcar. Primero, claramente
es un estado autónomo la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Si tiene un régimen de gobierno autónomo, con facultades de legislación y jurisdicción, y elige a su jefe de gobierno, ya está. Tenemos jefe de gobierno ejecutivo, legislatura, jurisdicción, poder judicial, autonomía. Pero después el constituyente nos la complica, porque en vez de decir que sanciona una constitución, dice sanciona un estatuto. ¿Qué es un estatuto? ¿Es más, es menos o es lo mismo que una constitución? Y siempre nos preguntamos, ¿y por qué no dijo constitución? ¿Por qué dijo estatuto? ¿Le quiso bajar el precio? ¿Pero qué es un estatuto organizativo? ¿No es sinónimo de constitución? Si decimos sí, ¿por qué no usó constitución? Si decimos no, ¿cuánto menos es? ¿Sí? Además, los que iban a dictar el estatuto organizativo eran constituyentes, personas elegidas, o estatuyentes, personas elegidas por el pueblo. Lo mismo que el poder constituyente de segundo grado, pero no usa el mismo nombre. Ahí nos la complica. Y después, en muchos aspectos, a lo largo de toda la Constitución, no voy a enumerar todos, la ciudad es claramente tratada como una provincia más. Por ejemplo, manda como las provincias 3 senadores, igual que las demás provincias. Por ejemplo, participa también en el tema de coparticipación. ¿Sí? Tiene potestades que son idénticas a las de las provincias, y en otras parece que no. El 124 que acabamos de leer, en materia de tratados internacionales, tendrá un régimen que establecerá la ley. Y vamos a complicar la cosa. Esto dice, una ley garantizará los intereses del Estado Nacional mientras la Ciudad de Buenos Aires sea capital de la nación. ¿Qué significa esto? Que claro, ahora la ciudad es como que tiene una doble naturaleza. Es ciudad autónoma y como tal participa del juego federal, pero también es capital federal, es asiento de las autoridades federales. Hasta que las autoridades federales no se vayan de ahí, el día que hagamos un traslado de capital, hay que hacer una ley cuidando los intereses del Estado Nacional. ¿Y cuáles son esos intereses? Acá, ustedes habrán escuchado a nivel histórico, hubo un momento muy duro de nuestro país, una vez organizado en 1860, 1862, el Estado Nacional unificado. Ustedes recuerden lo siguiente, creo que esto lo hablamos cuando vimos Reforma, pero conviene recordarlo. Argentina durante bastante tiempo, o en lo que hoy reconocemos como Argentina, convivieron dos estados nacionales. Uno se llamaba Confederación Argentina, que eran las 13 provincias históricas, y otro el estado de Buenos Aires. Había una situación de permanente tensión, de guerra interna brutal, y dentro del estado de Buenos Aires, no todos querían unirse a la Argentina. Había una fuerza dentro de lo que se denominaba el autonomismo bonaerense, estoy hablando de 1854 en adelante, ¿no? Que decía, ¿para qué necesitamos a los 13 ranchos? ¿Para qué? Hagamos un Estado soberano y se acabó la historia. Y no volvamos a unirnos nunca más. Dentro de Buenos Aires también había otra corriente, el mitrismo fundamentalmente, que, más allá de su visión autonomista, propendía a la reunificación con la Argentina. Pero les advierto que acá la grieta unía a rosistas y unitarios, o sea, dentro de los autonomistas había viejos rosistas que hablaban despectivamente de los 13 ranchos, con lo que nos muestra que el principal drama argentino no fue unitarios federales, fue Buenos Aires y el interior, ¿no? Pero eso es otro punto. A lo que voy puntualmente es que esta problemática se resuelve, creo que como ya vimos cuando vimos reforma constitucional, con primero la derrota de Buenos Aires en la batalla de Cepeda, con la unificación a partir de la reforma de 1860, ahí vuelve a haber una crisis política, Mitre en lo que se denomina la batalla de Pavón, termina quedándose, si se quiere, como victorioso de esa contienda, Urquiza se retira,
Y Buenos Aires, en cabeza de Mitre, empieza a liderar este proceso de definitiva unificación nacional, que se termina de traslucir con la elección de 1862, en donde Mitre es elegido presidente. Pero ahí hay un problema igual. Todavía el asunto capital no está resuelto. ¿Por qué? Porque Buenos Aires no quería perder el puerto. Buenos Aires quería seguir teniendo ese puerto y los ingresos del puerto, que eran lo que la hacía rica. Cuando hablo de Buenos Aires no hablo de la ciudad, hablo de todo Buenos Aires. En cambio, dentro incluso del autonomismo bonaerense, un sector empieza a decir, no, hay que nacionalizar los recursos del puerto. Los recursos de la aduana tienen que ser nacionales, no solo para la provincia de Buenos Aires. El proceso de capitalización recién ocurre en 1880 y también costó mucha sangre. ¿Por qué? Porque quien era el gobernador en ese entonces de la provincia de Buenos Aires, Carlos Tejedor, se opone y se levanta en armas y expulsa de la ciudad a los que transitoriamente la ocupaban como autoridades nacionales. Repito, todavía no había capital federal, pero por un acuerdo, las autoridades federales residían en la ciudad de Buenos Aires. Pero también residía el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tejedor se levanta en armas contra el gobierno federal. Las autoridades nacionales tienen que huir a lo que en ese momento era un poblado en las afueras de la ciudad, Barrancas de Belgrano. Ahí se instalan las tropas hasta que el ejército nacional que andaba por Córdoba baja a Buenos Aires y aplasta la rebelión bonaerense. Más de 3.000 muertos tuvo este drama. Se sanciona la capitalización de Buenos Aires y en paralelo se crea una nueva capital de la provincia, que es lo que hoy conocemos por La Plata. ¿Qué quiero mostrar? Que este proceso en algún lugar en nuestra historia estaba latente, esto de que guarda, no vaya a ser cosa que las autoridades de la ciudad vuelvan a expulsar al gobierno federal. Creo que en eso, en recuerdo de ese momento histórico, estaría esto de una ley garantizara los intereses del Estado Nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la nación. Pero independientemente de este párrafo, acá apareció algo nuevo, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Es un municipio? No, porque los municipios están dentro de las provincias. Y esto no es un municipio porque tiene senadores representándolo. Participa directamente de la ley de coparticipación. ¿Es una provincia? Y yo hasta hace unos años les iba a decir no. ¿Y entonces qué es? Es eso, una ciudad autónoma. ¿Y qué es una ciudad autónoma? Un sujeto de la relación federal que en algunos casos es parecido a una provincia, pero en otros casos es una entidad distinta, otro nivel de gobierno distinto al de las provincias. Esta era mi respuesta hasta hace algunos años. Entonces, repito, mi respuesta hasta hace algunos años es, ¿la ciudad de Buenos Aires es un sujeto de la relación federal? Sí. ¿Es un estado autónomo? Sí. ¿Participa del juego federal o de gran parte del juego federal como el resto de las provincias? Sí. Pero es eso. Desde el año 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación viene rompiendo con esto que yo decía. Y me atrevo a decir que el camino que está marcando la Corte es la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad autónoma constitucionalizada, debe ser tratada como una provincia. Si ustedes me apuran un poco, esto es lo que yo entiendo viene diciendo la Corte en todos los últimos fallos en donde ha resuelto cuestiones relacionadas con la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, para que tengan una idea. Si ustedes leen el 116 y el 117, en el 117 la Constitución dice que la competencia originaria de la Corte le corresponde a las provincias.
No dice ciudad autónoma, dice solo las provincias. ¿Esto qué significaba? Una interpretación literal de este artículo hacía que históricamente las provincias, cuando demandaban o cuando eran demandadas, tuvieran derecho a la competencia originaria y la ciudad de Buenos Aires no. ¿Qué es este derecho a la competencia originaria? Que tu causa se inicia en la Corte Suprema, porque sos provincia. ¿Está? ¿Está claro esto? Ahora, la ciudad de Buenos Aires no. Entonces, por ahí, de repente, la ciudad de Buenos Aires le tenía que hacer un juicio a Córdoba por algún convenio no cumplido, y le tenía que ir a hacer el juicio a Córdoba en los tribunales de Córdoba. O le tenía que hacer un juicio a Tierra del Fuego, y le hacía el juicio en los tribunales de Tierra del Fuego. Como si fuera Juan Pérez o María Eulagia, como cualquier hijo de vecino. En un momento, en 2016, la Corte dice, no podemos tener una interpretación tan literal. Y en un fallo, que se llamó Ciudad de Buenos Aires contra Córdoba, reconoció la competencia originaria de la Ciudad de Buenos Aires como si fuera una provincia. Cambió su doctrina. A partir de ahí, con otros fallos más, la voz actual de la Corte parece que claramente se orienta a entender que la Ciudad de Buenos Aires debe ser tratada como una provincia más. ¿Está? Y este es el estado actual de la situación. El texto sigue siendo el mismo, pero lo hemos ido interpretando distinto. Nosotros no, sino la Corte Suprema cuando lo aplica. Este sería el estado actual de situación a mi criterio. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna duda? De todo lo visto, ¿no? No solo de esto. Los dormí a todos. ¿Qué pasa que están todos en silencio? Podríamos decir que para nuestra Corte Suprema hoy la ciudad de Buenos Aires es una provincia más. Esto, por supuesto, el actual gobierno nacional lo discute, pero hasta ahora ha perdido siempre que lo ha discutido. Por eso no es pacífico, ¿eh? Yo estoy planteando el estado de situación hasta el momento. Y esto no es pacífico. ¿Qué significa que no es pacífico? Que no es que es unánime esta interpretación. ¿Está? ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda en relación a todo esto? Mario, vos que hiciste la pregunta. Bien, les hago otro comentario más, que un poco complementa lo anterior. ¿Vieron de vuelta el 121? Que, como dije, es el principio rector de reparto de potestades entre la nación y las provincias, que dicen que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. ¿Recuerdan esto? Ahora, yo también dije hace un rato que había provincias originarias que están efectivamente desde ese momento, pero hubo 9 provincias, y si querés también metele a la ciudad de Buenos Aires, que aparecieron mucho después. ¿Se le aplica también el 121? ¿En qué sentido se le aplica el 121? Si 121 dice las provincias conservan todo el poder no delegado, pero había 9 provincias y la ciudad de Buenos Aires que no pueden conservar nada porque no existían en ese momento. ¿Qué hacemos con esas provincias nuevas? Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, La Pampa, Río Negro. ¿Se le aplica el 121 o no? ¿Entienden el problema?
¿Se le aplica o no el 121? Muy bien, Mario, claro. A ver, cuando un Estado, cuando un territorio nacional es declarado provincia, se le aplica el mismo 121 como si hubiera existido desde el origen, como si hubiera existido desde ese primer momento. A esto se le llama cláusula de pie de igualdad. Una provincia, cuando aparece, es tratada igual que el resto, como si estuviera desde el inicio. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá?